Buenos días, profesora. Nosotras somos estudiantes del grado 10.1 y en esta ocasión vamos a hablarles sobre la filosofía moderna. Los integrantes de este video son Michelle León, Luna Gitana, Alejandra Vargas y mi persona, Nicole Pereira. La conquista de América en 1492 da inicio a una nueva etapa de la historia con el surgimiento del Renacimiento, que significó un cambio de mentalidad del hombre que pasó de ver a Dios como centro de todo a enfocarse en un hombre autónomo y racional, separando la razón de la fe. El teocentrismo es una forma de pensamiento que afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. En el antropocentrismo se concibe al ser humano y a sus intereses como el centro de todo. También en este video veremos algunas características del pensamiento moderno, como lo fue el abandono entre la fe y la razón y la concentración en los métodos de adquisición en el conocimiento, ya sea utilizando ideas o teorías. La filosofía moderna nos ofrece tres corrientes filosóficas destinadas a desarrollar distintas teorías del conocimiento. Por ejemplo, el racionalismo, donde se encuentra Descartes, el empirismo, donde se encuentra Hobbes y Hume, y un idealismo mucho más desarrollado, donde se encuentra Kant y Hegel. La filosofía moderna se desarrolla principalmente en la ciencia, en las áreas de matemática, astronomía, geometría, entre otras. Se conoce con el nombre de revolución científica al cambio drástico en el modelo del pensamiento que tuvo lugar entre los siglos XV, XVI y XVII en Occidente durante la Edad Moderna temprana. La revolución científica nació en Europa a finales del Renacimiento. Fue fruto de nuevas ideas en materia de física, astronomía, biología y química. Con ellas el cambio en el paradigma filosófico que produjo el movimiento conocido como la Ilustración. La revolución científica significó un corte con la tradición medieval, que ante todo demostró la capacidad humana de aplicar el intelecto a la comprensión del mundo. Permitió el nacimiento del racionalismo y pensamiento moderno que desplazó la fe medieval como principio regente de la vida y sociedad humanas. Quizá la mayor consecuencia que tuvo haya sido el nacimiento de las ciencias enmarcadas en el método científico y el empirismo racionalista. Estos fueron los protagonistas de la revolución científica: Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton. En conclusión, la revolución científica ha sido la responsable de que el hombre haya sobrepasado sus fronteras. Gracias a estos caballeros, el ser humano ha evolucionado y no nos hemos conformado con lo que tenemos de frente. Si no fuera por este periodo, no tuviéramos el mundo que tenemos hoy en día. No tuviéramos el conocimiento que hemos adquirido con el pasar de los años. No hubiéramos evolucionado. El racionalismo es una teoría de la filosofía moderna que considera la razón como fuente principal y única del conocimiento humano. Esta corriente se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII, siendo René Descartes el filósofo padre de esta corriente. La finalidad era establecer un método global que pudiera aplicarse a toda la ciencia, siendo 4 las reglas esenciales, como la evidencia, análisis, síntesis y comprobación. En síntesis, el racionalismo propone que la razón es el más alto valor en la búsqueda del conocimiento, y para escapar de las trampas sensoriales, las matemáticas se convierten en la disciplina primordial en esta búsqueda, ya que al no fallar, el conocimiento analizado es exacto. Podemos citar ejemplos básicos para el racionalismo como la razón: tengo dudas, y si tengo dudas es porque pienso, y si pienso es porque existo. O métodos matemáticos donde no necesitamos nuestros sentidos para decir una operación, como decir 2 más 2 es 4. Conclusión: el racionalismo nos enseña que la razón es el principal mecanismo para que el hombre adquiera conocimiento, ya que el origen del conocimiento se encuentra en la racionalidad humana. La base del racionalismo es la independencia del alma, los pensamientos sobre el cuerpo. Pienso, luego existo es uno de los principios de esta posibilidad de pensamiento y quizás el más representativo y aplicable a muchas circunstancias en la actualidad, pues es la verdad que nuestros pensamientos determinan quiénes somos. Otra teoría o corriente de la filosofía moderna es el empirismo, que básicamente consiste en que todo conocimiento se adquiere a través de la experiencia, contrario al racionalismo, que es a través de la razón. El empirismo surgió a mediados del siglo XVII y se extendió hasta el siglo XVIII, siendo sus 3 principales representantes
John Locke, que fue el primer empirista encargado, o bueno, que se encargó de la obtención del conocimiento, seguido de David Hume, que fue el empirista de la moral, luego de George Berkeley, que fue el empirista de la eliminación de la subjetividad. Debo decir que hubieron muchísimos más representantes, pero ellos fueron los tres más impactantes. Para que me logren entender, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Es cuando sacamos hipótesis sobre el clima, es decir, logramos reconocer o saber lo que va a ocurrir según nuestra experiencia o costumbre. Como cuando, por ejemplo, se juntan las nubes y se tornan de un color gris, sabemos que va a llover. ¿Por qué? Por la costumbre, y la costumbre es experiencia, y la experiencia es empirismo. Entonces, para concluir, podemos decir 4 características primordiales. La primera es la razón, está limitada por la experiencia. La segunda, niega la existencia de ideas innatas, es decir, de las dudas. La tercera, se opone al racionalismo, que recordemos que el racionalismo es la razón, contrario al empirismo. Y por último, se trata de un método inductivo. El idealismo es una de las corrientes de la filosofía moderna. Propone que las ideas son independientes del mundo material, que la conciencia y el espíritu son entes autónomos del mundo material, e incluso que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu existe, por lo que se opone totalmente al materialismo. Encontramos distintos tipos de idealismos. Por ejemplo, el objetivo propone que las ideas son independientes del mundo material y de nosotros mismos. El subjetivo, el contrario, las ideas solo tienen existencia en el espíritu y la mente de los individuos. El platónico, que propone la existencia de una realidad más allá de la que vemos, a la cual solamente tenemos acceso por medio de los pensamientos. Y el idealismo trascendental, que propone la idea de que lo que conocemos no tiene existencia propia y depende de nuestros pensamientos. Algunos de los ejemplos más importantes en la actualidad son los siguientes. Primero, las religiones, probablemente la expresión de idealismo más antigua de la historia, que plantea la idea de que dioses o entidades divinas que crean a los seres humanos a su imagen y semejanza. 2. La separación del cuerpo y alma por teorías como la reencarnación. 3. La astrología y el zodiaco, que plantea la idea de planetas que pueden regir nuestro futuro o incluso nuestro comportamiento. Y 4. Los derechos humanos, que plantea la idea de que todos somos iguales y merecemos los mismos derechos. Conclusión del idealismo. El idealismo es un conjunto de corrientes filosóficas que se oponen totalmente al materialismo. Plantean que, para poder comprender la realidad, no solo alcanza con el objeto en sí percibido por los sentidos, sino que es necesario tener en cuenta las ideas, los sujetos pensantes y el propio pensamiento. Oh my God! Son requiere de la fe. Otra teoría o corriente 17 al 18. Geometría, entre otras. En conclusión, ¿qué? Otra corriente. Otra vez.